¿Sabías que el Coliseo fue construido para borrar la imagen de uno de los emperadores más odiados de la historia de Roma? Tranquilo, te lo voy a explicar bien, pero para eso tenemos que volver un poco en el tiempo. Su nombre era Nerón y su gobierno estuvo marcado por la tiranía, la lujuria y el desastre. Construyó un palacio gigantesco, la Domus Aurea, con enormes jardines, salones dorados e incluso un lago artificial en medio de la ciudad, mientras el pueblo sufría de hambre y miseria. Después de su muerte, el imperio necesitaba un cambio urgente. Ahí fue cuando apareció Vespasiano, el nuevo emperador. Quería demostrar que el poder volvía al pueblo, y lo primero que hizo fue mandar a secar el lago de la Domus Aurea y usar ese espacio para levantar una estructura que sería accesible a todos, un anfiteatro colosal, el más grande que Roma había visto. El mensaje era claro: el lujo de Nerón se acabó, ahora el imperio es del pueblo. La construcción comenzó en el año 72 después de Cristo e involucró a miles de trabajadores, artesanos, ingenieros y, por supuesto, esclavizados, traídos de varias partes del imperio. Los materiales usados incluían travertino, toba volcánica, ladrillos y un tipo de hormigón que aún hoy impresiona a los ingenieros modernos. La arquitectura del Coliseo era tan avanzada que sirvió de modelo para estadios siglos después. El edificio tenía unos 50 metros de altura y podía albergar entre 50 y 80.000 personas, distribuidas en gradas separadas por clases sociales. Los pasillos permitían que la multitud entrara y saliera rápidamente, algo revolucionario para la época. Incluso tenía un toldo retráctil llamado velarium, maniobrado por marineros, que protegía parte del público del sol fuerte. En el año 80 después de Cristo, el hijo de Vespasiano, Tito, inauguró el Coliseo con una fiesta que duró 100 días seguidos. La programación incluía combates de gladiadores, cacerías exóticas, ejecuciones públicas e incluso simulaciones de batallas navales, conocidas como naumaquias. Para eso, llenaban la arena de agua. Era más que un espectáculo, era una afirmación de poder. Detrás de todo este espectáculo había una poderosa estrategia política. La famosa política del pan y circo era lo que mantenía al pueblo distraído. Mientras Roma enfrentaba conflictos internos, inestabilidad y altos impuestos, los emperadores garantizaban juegos gratuitos, distribución de alimentos y luchas sangrientas. Era la forma más eficaz de mantener a la población bajo control, distraída y obediente. Los días de espectáculo comenzaban temprano. Por la mañana, el Coliseo se transformaba en un campo de caza, con animales salvajes traídos de todas las partes del imperio: leones de África, tigres de Asia, cocodrilos de Egipto e incluso elefantes. Las cacerías, llamadas venaciones, eran dirigidas por cazadores profesionales que demostraban su valentía y habilidad matando a las bestias frente al público. Al mediodía, venían las ejecuciones públicas. Los criminales eran asesinados de las formas más creativas y crueles posibles, muchas veces representando historias de la mitología romana. Era castigo y espectáculo al mismo tiempo. Por la tarde llegaba el gran momento: los gladiadores. Los gladiadores eran generalmente esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados, pero también había hombres libres que se ofrecían voluntariamente. Algunos buscaban fama, dinero o simplemente una forma de sobrevivir. Entrenaban en escuelas especializadas llamadas ludi gladiatori, donde aprendían a luchar, resistir el dolor y entretener al público. A diferencia de lo que muestran las películas, no todos los combates terminaban en muerte. Un buen gladiador era una inversión cara, y si luchaba bien, podía ser perdonado. ¿Quién decidía? A veces el emperador, a veces el público. Hay controversia sobre los gestos utilizados. El famoso pulgar hacia abajo puede que ni siquiera significara muerte. Eso es más de Hollywood que de la historia real. Los gladiadores famosos eran tratados como celebridades. Tenían admiradores, grafitis con sus nombres en las paredes e incluso recibían regalo. Algunos lograban conquistar la libertad y se convertían en entrenadores o figuras públicas, pero la vida era corta, violenta e impredecible. En cualquier momento, una lucha podía ser la última. El Coliseo, por tanto, era mucho más que un teatro de sangre. Era un escenario político donde el poder imperial se reafirmaba con cada grito de la multitud.
A partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo comenzó a perder su función original. La nueva religión dominante, el cristianismo, consideraba los juegos como una práctica bárbara. Poco a poco, los espectáculos fueron prohibidos. Sin uso y sin mantenimiento, el anfiteatro comenzó a deteriorarse, tanto literal como simbólicamente. En el siglo VI, terremotos dañaron seriamente la estructura. Las partes superiores colapsaron y la arena fue invadida por malezas. Durante la Edad Media pasó a tener usos totalmente distintos. Fue refugio, almacén, fortaleza e incluso cantera. Muchas de las piedras del Coliseo fueron retiradas para construir iglesias, palacios e incluso la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Fue en ese periodo cuando surgió una de las historias más polémicas, que el Coliseo fue escenario del martirio de miles de cristianos. Aunque esta versión fue reforzada por la Iglesia Católica, especialmente en el siglo XVIII, no hay pruebas concretas de que los cristianos hayan sido asesinados allí en masa. Es probable que algunos hayan sido ejecutados, pero no existe evidencia de una persecución organizada en ese lugar. Aún así, la Iglesia transformó el Coliseo en símbolo del sufrimiento cristiano. Se instaló una cruz en la arena y hasta hoy el Papa realiza procesiones simbólicas allí durante el Viernes Santo. El lugar pasó de arena de muerte a espacio de memoria y silencio. Durante siglos, el Coliseo permaneció allí, como un fantasma de piedra en el corazón de Roma, testigo de la gloria y la decadencia de un imperio que parecía eterno, pero también cayó. Solo en el siglo XIX se empezó a reconocer verdaderamente el valor histórico del Coliseo. Varios papas iniciaron proyectos de restauración para preservar lo que aún quedaba en pie. En el siglo XX, con el auge del turismo, el monumento se convirtió en una de las atracciones más visitadas del mundo. Hoy, el Coliseo es Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo no solo de la antigua Roma, sino de la capacidad humana de crear algo tan grandioso que desafía al tiempo. Incluso en ruinas, sigue siendo imponente, cargando cicatrices de guerras, terremotos, abandono y renacimiento. En la cultura pop, el Coliseo es una estrella. Películas como Gladiador reavivaron el interés mundial por el anfiteatro. Videojuegos como Assassin's Creed permitieron que millones de personas lo exploraran virtualmente. Aparece en portadas de libros, documentales, canciones y videos de viaje. Sin duda, es uno de los monumentos más reconocibles del planeta. Incluso en ruinas, el Coliseo sigue vivo. Sobrevivió a emperadores, saqueos, guerras, religiones y al paso del tiempo. Y aún hoy continúa contando historias, no solo de Roma, sino de la humanidad misma. El Coliseo no es solo una ruina bonita para tomarse fotos, es un reflejo de lo que fue Roma. Poderosa, cruel, visionaria, contradictoria. Es símbolo de una época en la que la vida valía menos que el espectáculo, pero también es un recordatorio de lo que somos capaces de crear, algo tan grandioso que ni el tiempo logra borrar. Ahora quiero saber, ¿qué parte de la historia del Coliseo te sorprendió más? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con ese amigo que ama la historia. Hasta la próxima.